Buen día, gente que ve todos los videos de Verum Política. Yo soy Liber. Y en primer lugar, pues me gustaría decirles que sobre el video de mi gala que había planeado subir, considero que no es el tiempo adecuado. Habrá mejores momentos para poder hacerle una crítica al movimiento, cuando sea necesario. Y si claro, también se logra consolidar como movimiento. Puedo adelantarles pues que es una izquierda al tipo Podemos, no representaría ningún proyecto político real. Tienen más que nada las cabezas, pues un conjunto de ideas ingenuas en torno a lo que se puede lograr políticamente por medio de la democracia. Y una democracia más bien directa. Si escuchan a mi gata es porque está aquí. Les pido una disculpa. Y les voy a platicar sobre un poco lo que he leído en estas vacaciones que pues no han resultado ser tan vacaciones para mí. Yo esperaba que fueran de otra forma. Pero parece ser que los únicos libros, hasta donde yo recuerdo, que he leído de cabo a rabo a lo largo de este año, son estos tres. Es una trilogía. Son unos libros raros, extraños. Desde el estilo, el objetivo, el autor, son libros raros. No son libros caros, ni son, digamos, tan difíciles de conseguir. De hecho, están completamente gratis en PDF, en internet. Están escritos por un hombre que escribe con el seudónimo de Ibn Asad. Otro seudónimo que tiene, o no sé si sea su verdadero nombre, es Lomacendón. Actualmente escribe, me parece, en algunos blogs. Postmodernia es uno de esos. Y estos libros los escribió pues hace 10 o más años, dependiendo de cuál libro hablemos. Estos libros pues tienen como objetivo hacer una exposición introductoria al conjunto de fenómenos que vivimos hoy en día. Yo diría, además, que estos libros pues son un poco difíciles de clasificar. Podría uno decir que son de filosofía, que son de historia, pero más que nada podríamos decir que son de filosofía tradicionalista. Tradicionalista de verdad, o sea, gente que piensa que estamos en un tiempo pues bien definido por un conjunto de escrituras antiguas, que piensa que esencialmente la historia es una gran historia de decadencia de la humanidad. De hecho, esa es una de las tesis fuertes de uno de los libros. El primero de los libros es La danza final de Kali, que es, pues yo diría, la exposición de lo que el autor llama el proyecto antihumano de la modernidad. Un conjunto de tendencias, de fuerzas, de actores que están destruyendo lo que nos hace humanos. Con todo esto de la transhumanidad, etcétera. Que ese, por ejemplo, sería el elemento que a mí me parecería pues más relevante, al menos en estos tiempos. Y por supuesto que también están las guerras. Este libro lo escribió antes del 2010, si mal no recuerdo. El segundo libro, no les puedo mostrar la portada porque creo que YouTube me la censuraría, pero es este que es La rueda de los cuatro brazos, introducción al carácter suprahistórico de la humanidad.
Como vieron, pues hay una suástica, más bien con un poco de simbología hindú en la contraportada. Espero que no me lo borren por esta suástica, que no, ni siquiera es nazi en absoluto. Este hombre Ibn Assad pues no es nacionalsocialista. Sin embargo, pues hay ciertas confluencias que uno va descubriendo. O sea, yo estos libros los conseguí porque me metí a curiosear a una tienda en línea, pues que es de, básicamente que sí es de gente que es nazi, que tiene un conjunto de libros que no necesariamente son nazis, son a lo mejor de tendencias predominantemente conservadoras. Checando todo eso, pues me doy cuenta de que si bien este hombre no es nazi, no me cabe duda de que para llegar a haber escrito estos 3 libros y pues algunos que le siguen, pero que no son parte de esta trilogía, pues el hombre tuvo que haber pasado por ciertas lecturas, ciertos círculos, que evidentemente pues son más bien asociados al nazismo. O sea, este hombre, Ibn Assad, la única entrevista que encontré en internet, pues él relata que es miembro de un círculo tradicionalista que era de corte, según él, genoniano. René Guénon pues era un musulmán tradicionalista que falleció a mitad del siglo XX, amigo de Julius Évola. Todo esto pues me he enterado a partir de pues una investigación de los orígenes de la nueva derecha, principalmente la nueva derecha de corte europeo. O sea, esta gente, por ejemplo, Évola, pues es inspirador de Alain de Benoit. Y sin duda, Julius Évola, pues es inspirador de este hombre que es Ibn Assad. Pero en defensa de Ibn Assad, pues yo diría que estos libros también tienen un carácter apolítico. O sea, Ibn Assad nos da una visión pesimista de lo que ocurre en la humanidad y de lo que va a ocurrir. Porque según, por ejemplo, este libro de la rueda de los 4 brazos, pues estamos insertos en la última época de un tiempo que se llama Kali Yuga, que es una parte del ciclo de la manifestación humana. Y estamos en la última. Y me parece muy interesante toda la exposición que hace al respecto. O sea, si bien uno puede decir que las evidencias reales, arqueológicas, científicas, pues no lo soportan, a lo mejor no lo contradicen, pero no lo soportan en absoluto muchas de las cosas que dice Ibn Assad, mitológicamente están bien fundamentadas. O sea, por ejemplo, este hombre, Ernst Junger, pues ¿qué nos dice? Que el mito es una verdad esencialmente eterna. Y algo que, por ejemplo, remarca Ibn Assad, principalmente en los 2 libros de la trilogía, en los 2 últimos, es que hay una confluencia de los mitos que son principalmente la prueba que él tiene para decir, para sostener que en efecto es verdad el conjunto de visiones mitológicas que tenemos. O sea, por ejemplo, la cuestión de los titanes, él encuentra analogías en la mitología hindú, griega, incluso también la judía. Y a partir de ahí, pues dice, pues ¿cómo no va a ser verdad? O sea, a lo mejor no tenemos esqueletos de gigantes, pero tenemos la evidencia mitológica. Cada quien pues puede juzgar este tipo de argumentación como guste. A mí me parece interesante, creo que se puede estudiar mucho más al respecto. Pero sin duda es algo como que muy seductor, o sea, en el sentido de que te introduce a un conjunto de cosas que normalmente
consideramos como ocultas. El segundo libro, pues el tercer libro es El Hijo del León. Síntesis de la teoría indoaria del avatar. O sea, aquí Ibn Asad pues retoma todo esto de un conjunto de tradiciones hindús que te dicen que hay 10 avatares por cada manifestación humana. Y esta teoría también de los avatares pues es bien interesante, de verdad, o sea, a lo mejor unos menos que otros, pero por ejemplo, el noveno avatar, que es Buda, pues tiene a lo mejor una existencia histórica real. Y, y dice también Assad que una de las manifestaciones posteriores de Buda es Jesús, como avatar. O sea, de cierta manera, puede que tenga razón, incluso en un sentido filosófico, pues digamos más ortodoxo. El avatar en una adaptación secular, pues podemos decir que es la persona que encarna un tiempo y que tiene una labor para su tiempo. O sea, en términos seculares podríamos también pensar, por ejemplo, en que Napoleón pues fue una especie de avatar. Naturalmente, o sea, Napoleón no es un avatar, no es Dios encarnado, no está dedicado a darle un balance entre el bien y el mal al mundo, pero tiene un papel muy importante en la historia. En buena parte, pues destrucción de las monarquías, la expansión del legado del derecho francés. Esa es una actividad que hizo Napoleón que lo hace evidentemente importantísimo. Podemos pensar en personas como a lo mejor Lenin. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que dijo Khrushchev, que Ford es Dios y Marx es su profeta. De cierta manera, pues Ford va a encarnar un conjunto de tendencias técnicas, de prácticas empresariales para su tiempo. ¿Y quién lo predijo? Por así decirlo, pues Marx. Y bueno, me gustaría ahondar un poquito más en cada uno de los tres libros. Naturalmente, pues voy a empezar por el principio, que es La danza final de Kali. ¿Qué dice este libro? Bueno, más que nada, ¿qué significa este libro? La danza final de Kali. ¿Quién es Kali? Bueno, Kali, según la tradición hindú, es lo más parecido a lo que en una cultura católica pues conocemos como Satán. Aquí me voy a adelantar un poco a la rueda de los cuatro brazos. A grandes rasgos, pues hay cuatro divisiones, cuatro subciclos de la gran manifestación humana, que es la Edad de Oro, así como la conocemos normalmente nosotros, el Satya Yuga, la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, que es en la que vivimos actualmente, o Kali Yuga, el tiempo de la disolución, el tiempo de la oscuridad, que empezó algo así como hace 4.000 años, 5.000 años, 6.000 años. Y Ibn Asad pues tiene una interpretación propia de qué tiempo, de hace cuánto tiempo empezó. Pero pues en general se piensa que fue algo así como en el 4.000 o 3.000 antes de Cristo cuando empezó el Kali Yuga. Entonces, Ibn Asad además añade que estamos en lo último de este ciclo, que es el Kali Yuga. Y que después de eso, pues va a venir Kalki, el hijo del león, y nos va a matar a todos. El que limpia.
La verdad es que La danza final de Kali se me hace el libro más flojito de Assad. Ah, digamos que tiene algo que en general consideraríamos conspiranoia. Pero pues uno hay que ser benevolente. Sin duda yo le doy la razón en que hay un conjunto de tendencias que nos están quitando la humanidad. En querer controlarnos, en querer hacernos menos que humanos, cuando nos venden esta idea, por ejemplo, del Homo Deus, que se ha dedicado Yuval Noah Harari, por ejemplo, a dar. Él va al Foro Mundial y dice, sí, debemos de inyectarle chips a la gente, debemos de monitorearlos, porque este tiempo necesita que monitoreemos a la gente. Y sobre la manipulación genética, está bien, está súper bien. Estos son otros temas que merecen videos, principalmente a la manipulación genética, que merecen videos aparte. Pero que en conjunto pueden representar un peligro real para lo que somos como humanos. Este es un tiempo que nos mercantiliza, que nos hace menos que humanos al tratarnos como objetos. Y por ejemplo, aquí habría ser esta confluencia con Marx a lo mejor. Pero Ibn Assad pues es antimarxista. De hecho, tiene una concepción muy flojita de Marx y Ibn Assad. O sea, ese es de los puntos débiles de este libro. Pero en general se dedica a exponer que hay un proyecto antihumano en el mundo. En este libro pues también critica un poco al nazismo, se dedica a criticar la industria del entretenimiento, la industria de la carne, etc. Dice que en general pues son degeneraciones de lo que se hacía antes. Por ejemplo, el arte pues es algo tradicionalmente artesanal. Ahora a lo mejor puede tener un carácter más bien industrial. Podríamos pensar, por ejemplo, en que ahora a la música pues le llamamos industria de la música, a toda esa matriz que nos da lo que hoy escuchamos. Es una industria. Y a lo mejor ahí Ibn Assad diría pues, que se ha perdido el carácter del arte. No me gustaría ahondar un poco más en este. La mera verdad, creo que he abarcado lo esencial. Ahora este otro libro, el de la rueda de los cuatro brazos. ¿Por qué utiliza la suástica en este libro, Ibn Assad? Bueno, la rueda de los cuatro brazos va a simbolizar el tiempo, el curso del tiempo para la humanidad. Cuatro periodos para las cuatro etapas de la manifestación humana. Que se está moviendo, simula cierto espiral, cierto movimiento. Entonces ahí está el dinamismo. ¿Y por qué se llama Introducción al carácter suprahistórico de la humanidad? Bueno, porque la humanidad tiene un carácter suprahistórico inmutable, según Ibn Assad, que se simboliza con el centro de la rueda. El centro de la rueda pues no se mueve, siempre permanece ahí. Lo que se mueven pues son los brazos, cambian de posición. Y por esa razón pues Ibn Assad nos da la suástica como portada y contraportada. Aquí dice que él no tiene miedo pues de utilizar este símbolo porque lamentablemente pues significa otra cosa distinta a lo que usaba Hitler, por ejemplo. O sea, este hombre pues utilizó un signo que muchas veces en Oriente se considera bueno, que simboliza algo bueno, lo bueno en general. Lo utilizó para dar muerte, genocidio, guerra. Y todo eso, pues Ibn Assad lo acusa de antihumano. Y pues por supuesto que es algo antihumano. Ahora, está muy interesante principalmente la idea del primer ciclo. Aquí nos dice Ibn Assad que en conjunto, principalmente de pues, una mitología griega o escritos griegos e hindús, pues va a haber una población hiperbórea,
del Polo Norte, en un lugar donde el sol jamás se pone. Curiosamente, hay lugares en el mundo donde la mayor parte del año el sol no se pone. Y eso, pues, es al menos curioso, dado el contexto que nos da Ibn Asad. Luego cita, por ejemplo, Hesiodo. Hesiodo nos dice que en el principio de la humanidad, pues había personas que vivían por mucho tiempo y que tras una catástrofe ellos se ocultaron. ¿Qué nos dice Ibn Asad? Nos dice que, considerando las fuentes mitológicas, pues hay personas inmortales que viven en este planeta. Normalmente van a estar ocultos. Y que a veces, eso sí, le da un carácter completamente teórico, que puede que de repente ayuden a las personas en alguna cosilla. Este ciclo se terminó con una catástrofe. Ibn Asad, pues aquí nos dice, pues la verdad no tengo idea de cuál puede haber sido. Luego está el ciclo del sur, que es esencialmente pues un periodo matriarcal. Es un periodo matriarcal que queda destruido por el ciclo del este. Es una transición en la que pasa de gobernar una clase sacerdotal a una clase guerrera. Aquí es curioso, aquí es importante. Hay 4 estados, 4 clases, desde un punto de vista tradicionalista: los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes y los trabajadores. A los primeros 3 se les asigna un ciclo. Los sacerdotes, las sacerdotisas principalmente, se dedican a gobernar en el ciclo del sur. Los guerreros en el ciclo del este, tras haber destronado violentamente al matriarcado. Y luego está el Kali Yuga, que pertenece a los comerciantes. Y solamente al final del Kali Yuga, escuchen esto, y esto me parece pues bien interesante. ¿Cómo fregados no nos va a parecer interesante? Nos dicen las escrituras hindús, nos dice Ibn Asad también, que al final del Kali Yuga habrá una toma breve del poder por parte de los trabajadores, que será ya lo último, la última degeneración de la humanidad. Naturalmente, pues aquí tenemos un punto de vista distinto, pero sin duda es muy interesante esta confluencia, esta idea de a lo mejor escatológica marxista, de una toma de los trabajadores del poder como fin de la historia. ¿Y es algo nuevo? ¿Es algo que se inventó Marx? Pues ya lo pensaban desde hace mucho tiempo. Y eso sin duda es algo fascinante. Fascinante de veras. Y bueno, después de que está... naturalmente, el ciclo del norte, ¿a qué clase pertenece? El primer ciclo. A ninguna clase. Eso falta por aclarar. El primer ciclo no le corresponde a ninguna clase. El ciclo del sur, el matriarcal, le corresponde a la sacerdotal. El ciclo del este, el de los guerreros. Y luego llegan los comerciantes, tras engaños, tras la inteligencia, y gobiernan en el Kali Yuga. Como dijo... ¿Quién lo dijo? ¿Koshev? Que la inteligencia siempre le sobrevive a la espada. Y ha resultado ser completamente cierto. Y bueno, esa es principalmente la tesis de la rueda de los 4 brazos. Y ya este libro, que pues me faltan unas páginas para terminar, pero pues ya leí el final. Me quise adelantar. Pues esencialmente Ibn Asad nos dice que hay muchas teorías desde el hinduismo sobre las manifestaciones divinas aquí en la Tierra. Pero que él se va a tener a la teoría de los 10 avatares. Pero hay
creo que 22 desde otras perspectivas, por ejemplo. 22, 6 de otra. Sin duda me ha parecido esto fascinante. Yo invito a que por lo menos le echen un ojo a estos libros. Están en PDF, ustedes búsquenlos por el nombre. Ibn Asad, a lo mejor no será un gran académico, ni un gran historiador, ni un gran filósofo, pero sin duda estos libros son sumamente interesantes. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál es la parte importante del Hijo del León? Pues el final de la humanidad. El Kali Yuga. Una de las tesis importantes que tiene Ibn Asad en este libro es que se han manifestado ya en la historia 9 de los 10 avatares. El último fue Buda. Y aquí también cabe aclararlo. Las manifestaciones avatáricas se pueden dar al mismo tiempo en distintas personas, o puede haber distintas personas a lo largo de cierto tiempo que encarnen esa misma manifestación avatárica. Y otra cosa, no siempre la manifestación avatárica se va a dar en un hombre. Por ejemplo, Matya, el primer avatar, pues es un pececito que lo alimenta una versión hindú de Noé. Más bien Noé pues se toma de estos mitos hindús. Este pececito pues salva a la humanidad, a una pequeña parte de la humanidad, de un diluvio universal. O sea, es un pecesote grandote y le dice al humano que lo ayudó que hiciera una barca para salvar a su familia. ¡Wow! Y además, algo que menciona Sad sobre este primer avatar es que este avatar es un sobreviviente de la anterior manifestación humana. Según Ibn Asad, la humanidad ha tenido 7 manifestaciones, contando esta. O sea que el Noé hindú, que fue salvado por el primer avatar, es un sobreviviente del último Kali Yuga. ¡Wow! O sea, de verdad, muy interesante sin lugar a dudas. Y bueno, el último avatar es Kalki. Kalki, el que limpia lo que está sucio. Kalki pues tiene un carácter de destructor, de jinete del apocalipsis, si lo queremos ver desde un punto de vista más bien cristiano. Sin lugar a dudas, pues resulta una visión muy interesante, una visión muy novedosa, y que en lo personal pues puede resultar un poco orientador a la hora de investigar sobre filosofía de la historia. A lo mejor no la filosofía de la historia actual, contemporánea, pero sí checar textos antiguos, que no hay que pensar que por ser antiguos son simplemente falsos y que debemos de despreciarlos, en absoluto. Este hombre no dice de qué religión es. La verdad, pues yo diría que es una persona que no tiene una religión como tal, que se inscribe dentro del paganismo, que es algo que es como una manifestación muy extraña que tiene la derecha. Alain de Benoit tiene de hecho un libro que se llama On Paganism. Creo que en español hay una traducción que se llama ¿Cómo ser pagano? La verdad, sobre ese último tema, paganismo, pues yo no sé. Ojeé un poco el libro de Alain de Benoit. Puede que lo lea completo para hacerles un video al respecto. Pero en este libro, por ejemplo, Alain de Benoit tiene una tesis de que pues, el catolicismo peca de ser una religión universalizadora
que destruye la tradición. Y pues de cierta manera ahí hay una confluencia con Asá. Cristo, la segunda manifestación de Buda, pues da lugar a una religión que es la católica. El catolicismo, lo católico, pues tiene una raíz griega. La palabra tiene una raíz griega, una etimología griega. Católicos, que hace referencia a lo que es universal. Es la primera religión que tiene un carácter de salvación universal. No para un solo pueblo. No para solo los judíos, que al final en el Apocalipsis van a ser salvados 12.000 de cada una de las 12 tribus judías. No, no es el caso. Ni tampoco en alguna otra religión que pues hable de salvar solamente a una etnia o a una religión. Ese es un gran valor que tiene el catolicismo. O bueno, desvalor desde otros puntos de vista. Pero sin duda yo creo que en este sentido el carácter anticatólico que pudieran tener los tradicionalistas como Assad o Alain de Benoit, pues es vano. Es vano, va en contra del proceso histórico. Así que no, no tiene ningún sentido realmente, por ejemplo, apoyar la idea de una restauración pagana. Pero bueno, ese es tema para otro video. Yo espero que este video les haya encantado porque a mí me ha encantado hacerlo. Me encantó el proceso de haber leído esto. Y por favor déjenme en los comentarios qué les ha parecido el video, si les gustó, qué quieren. Y les mando un abrazo, un beso y feliz mitad de año. Nos vemos.